Apreciados estudiantes de séptimo grado de la institución educativa Santo Ángel, reciban todos un cordial saludo. Vamos a compartir pantalla para dar inicio a la clase. Quiero que reflexionemos y que pensemos un poco en ese rostro de Jesús que es familia, que nace en una familia y que nos enseña a ser familia. Recordemos que la experiencia de Dios, desde el sentido de la Trinidad, comienza a ser una experiencia de familia entre el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa comunión de amor hace que se genere toda esta vida que nosotros llamamos creación y todo este regalo de la vida humana que se nos ha dado. Nosotros venimos de una experiencia creadora basada en el amor. Cuando el Padre crea, Él se inspira en la palabra. Ya la palabra existía y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y el Espíritu revoloteaba por las aguas. Es decir, que toda esta experiencia de la creación y de lo que somos hoy nace de un sentido de familia y de comunión. Este detalle para tenerlo presente, porque Dios es familia y nos enseña a ser familia. Vamos a mirar entonces en este enfoque bíblico cristológico, Jesús en familia. Jesús nunca estuvo solo, nació en el seno de una familia con María y José, vivió durante 30 años en Nazaret. Junto a sus parientes y vecinos, cuando inició su vida pública, se rodeó de discípulos que fueron para él una nueva familia, la familia de los creyentes. María estuvo a su lado en los momentos más importantes, pues no podía ser menos la experiencia del Hijo de Dios. Si Dios es familia y Jesús viene a encarnarse en esta historia humana, pues Él nace de la experiencia de una familia y desde allí aprende. ¿Qué aprende? Aprende los valores, aprende muchas de las cosas que luego Él en su vida pública y en su ministerio, pues va a enseñarlos, porque la familia puede ser comprendida y debe ser comprendida como una cuna de amor en donde se forjan los valores, en donde se crece en la oración, se crece en el respeto, en el amor, en el poder hacer los oficios de la casa, en el poder ayudarnos mutuamente, en la comprensión. Es decir, la familia es una base fundamental para que la sociedad sea una sociedad sana, como lo veíamos en procesos anteriores, en el primer periodo. Familia sana, sociedad sana. Y vemos cómo, tristemente, haciendo un paralelo con la realidad actual, hoy en día hay muchas familias que no están sanas, sino que están rotas, desquebrajadas, y muchas veces en las propuestas ideológicas actuales se quiere ir en contra de este concepto de la familia y quieren proponer que familia sea cualquier otra realidad. Y nos han querido desvirtuar lo que realmente es una familia, donde papá y mamá son fundamentales en el proceso de formación de un hijo. Si lo miramos desde la perspectiva del Evangelio, donde María y José, la Sagrada Familia, fueron importantes en la formación de Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a continuar. ¿Qué vamos a estudiar? Los relatos de la infancia que hacen referencia a los miembros de la familia de Jesús, la información arqueológica que muestra cómo era la vida cotidiana en el pueblo de Jesús de Nazaret, y los relatos de la vida pública en los que aparecen referencias a María, su madre, y a su familia para comprender la actitud que Jesús tuvo con ellos. Entonces vamos a mirar estos aspectos en el estudio que vamos a ir haciendo en este periodo. Vamos a continuar. Entonces tenemos la imagen de la Sagrada Familia, José, María y Jesús, para recordarnos la importancia de la familia, del amor de un padre, del amor de una madre y del valor tan importante que son los hijos. Bueno, bien, vamos a continuar. Hay un taller de clase que consiste en leer este Evangelio de Lucas. Ya ustedes lo leyeron en el capítulo 1, porque fue parte del informe de lectura número 1, y leer Mateo, cómo narra este tema de la familia, cómo narra este tema de cómo Jesús vino al mundo, desde la perspectiva de Lucas y desde la perspectiva de Mateo. Dice acá, vamos a leer el Evangelio de Lucas. María dijo al ángel: ¿cómo va a ser esto? Pues no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. María dijo: aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. Así lo narra San Lucas. Así fue la experiencia de cómo se concibe Jesús y cómo se da este regalo de Jesús en el vientre de María. Pero miren cómo lo narra San Mateo.
El nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Su madre María estaba prometida a José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esa decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ya en los planes de Dios, todo esto estaba pensado. María fue elegida, fue escogida, José también fue escogido por Dios para que se diera este proceso de la encarnación, del verbo que se encarna, o del Hijo de Dios que se encarna en el vientre de María. Y bueno, pues acá sí ya hay una gran diferencia de la manera como sucede con cada uno de nosotros. También nosotros pues venimos de una experiencia de familia en donde el papá se une con la mamá y entendemos que cada hijo es un regalo de Dios. Y cuando digo se unen es que tienen relaciones sexuales y a partir de esa relación sexual pues se da como fruto o como consecuencia el regalo de la vida o de los hijos, ¿de acuerdo? Es una bendición de Dios. En el caso de Jesús es totalmente distinto en cuanto que no se concibe de forma natural como sucede con nosotros, porque María no tuvo relaciones ni con Dios, no tuvo relaciones con San José, sino que es un regalo de Dios, es un misterio de amor, la forma como Dios pone a su hijo en el vientre de María. Esto no ha sucedido con ninguna otra mujer, esto simplemente sucedió con ella, con la Virgen María, y así lo creemos nosotros desde la fe, que María pues pudo concebir a Jesús de esta experiencia como lo narran los evangelios. Bueno, vamos a continuar. Vemos aquí una imagen que nos muestra cómo está esa experiencia espiritual del arcángel Gabriel en el diálogo con la Virgen María y cómo ella acepta esta misión de quedar embarazada y de formar una familia. Bueno, continuemos mirando. Bueno, antes, tan importante ese sí. Tan importante ese sí, yo quisiera hoy hacer también un paralelo con la actualidad, y es el sí de la mujer cuando acepta la vida, cuando dice sí a la vida, cuando decide dar la oportunidad para que una vida se forme dentro de su vientre, y esto que sea un homenaje a las mamás que han dicho sí para que usted, querido estudiante, hoy esté donde está. Esas mamás que permitieron que usted se formara en el vientre, que usted creciera, que lo amamantaron, antes que dieron a luz, que lo parieron y que lo amamantaron y lo han educado y lo han ayudado hasta el día de hoy. Un homenaje a ese sí por la vida. Ese es el sí de los hijos de Dios. Nunca los hijos de Dios vamos a decir sí a la muerte y al aborto, que era uno de los temas que veíamos fuertemente en el primer y segundo periodo. Continuemos. San José. ¿Quién era San José? Era carpintero y vivía en Nazaret. No era un hombre pudiente, era un hombre trabajador. De él se dice muy poco en las escrituras, aparece muy poco. Es conocido como un hombre prudente, sabio. Es conocido como el padre putativo de Jesús, ¿de acuerdo? Él fue el que le enseñó esa parte varonil a Jesús. Creo que es muy importante la figura del hombre, la figura de un padre en la formación de un hijo, porque nos enseña a tener carácter, varonilidad, porque nos enseña a ser hombres, y esto es muy importante. Bueno, continuemos. El Evangelio de San Juan va a decirnos: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿de acuerdo? Hacerse carne quiere decir asumir la condición humana en su totalidad, con sus posibilidades y límites. Es lo que se conoce como encarnación. La encarnación implica también que Jesús tuvo que recorrer todos los pasos del camino de la existencia humana. Fue recién nacido, completamente dependiente del cuidado de sus padres, atravesó la infancia con sus juegos y su educación, maduró y se convirtió en un joven que tuvo que aprender un oficio y elegir su destino. Como adulto se hizo preguntas, tuvo sentimientos, asumió responsabilidades, padeció el dolor y la injusticia. Todo ser humano puede sentirse identificado con Jesús porque es uno de los nuestros. Qué bonito ver a Jesús, no por allá en las cumbres, por allá en las nubes, por allá elevado, endiosado, no, sino verlo humano, verlo encarnado,
verlo haciendo parte de una familia, llorando, sufriendo, aprendiendo, teniendo sus sentimientos, haciéndose sus preguntas existenciales. Qué lindo ver a Jesús así como tal vez hoy podemos pensar en la vida de un adolescente que también tuvo sus inquietudes, así como tú, querido estudiante, estás viviendo. Así, un Jesús que también fue niño, que pasó por la infancia, pero un Jesús que también fue adolescente, que tal vez fue joven, también pasó por su juventud y pudo tener sus crisis normales como las tiene cualquier joven. Claro, desde la experiencia de esa época, ¿no? Desde las inquietudes de un joven en ese contexto y en la época de Jesús. De igual manera, humano, lloró, sufrió, rió, gozó, ¿sí? Ese es Jesús. Y un Jesús que es presentado en familia, no desencarnado ni por allá deshumanizado, sino creciendo en familia. Muy importante. Vamos a mirar ahora la vida en Nazaret. En Nazaret podemos mirar entonces algunos datos de la arqueología. ¿Cómo era la vida en Nazaret? ¿Dónde está ubicada Nazaret? ¿De qué vivían? ¿Cuál era su contexto político, social y cultural? Entonces recordemos que Nazaret es la tierra, el lugar donde Jesús careció, donde Jesús se formó. Nace en Belén y él se forma o se educa en Nazaret. Por eso se habla de Jesús de Nazaret. Bien, en el Antiguo Testamento no se habla de Nazaret, sin embargo, fue en ese pequeño pueblo galileo de Palestina donde Jesús pasó su infancia junto a sus padres, María y José. En aquel entonces Nazaret era una aldea sin fama y estaba, como el resto de Palestina, bajo el dominio romano que siguió a la dominación de los generales del famoso emperador griego Alejandro Magno. Los romanos entonces estaban presentes en Galilea en la época de la anunciación a María por el arcángel Gabriel y ahí permanecieron como en el resto de Palestina hasta la mitad del siglo III. No era un lugar de gente pudiente, era un lugar más bien sencillo, de gente pobre, de gente tal vez trabajadora, y allí fue donde Jesús se formó. Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos un mapa de esa geografía bíblica antigua y podemos analizar entonces acá. Bien, vamos a continuar mirando. Bueno, aquí está Galilea, ¿de acuerdo? Y en Galilea, aquí aparece Nazaret. Ahí está Nazaret, ahí donde le estoy señalando. Bueno, sigamos. Los judíos de Palestina, también llamados los hebreos, es el pueblo que la Biblia designa como Israel, el que las escrituras llamarán a partir del siglo VI a.C. el pueblo elegido. En la época de Jesús hay en Palestina y particularmente en Nazaret una sociedad mezclada en la cual conviven ante todo hebreos, griegos, romanos e incluso galorromanos y otros ciudadanos de los pueblos sometidos a Roma. Bueno, muy bien, un poquito el contexto de este lugar, de quienes vivían acá. Era una cultura cosmopolita, ¿no? Es decir, ahí confluían diferentes tipos de experiencias culturales, de experiencias religiosas diversas, de los cultos paganos que tenían los griegos, de los cultos paganos que tenían los romanos, y toda esta mezcla de culturas está allí, más la experiencia del pueblo judío, del pueblo hebreo, del pueblo de la Biblia. Bueno, la población de aquel entonces seguramente no sobrepasaba los 150 habitantes. Estamos hablando de Nazaret, 150 habitantes, algo muy pequeño, donde todos se conocían. Dice acá, entre ellos María, José, la parentela de Jesús, la gente vivía del cultivo. ¿Qué cultivaban, profesor? La vid, los olivos, la cebada, el trigo y las legumbres. Esas son las uvas, ¿no? Y de la artesanía. Entonces, esto era lo que ellos hacían. Y eso que ellos cultivaban, de eso comían, de eso se alimentaban. Según los descubrimientos arqueológicos, parece que en la época de Jesús, las habitaciones de las ciudades palestinas, y en particular en Nazaret, eran construidas como extensiones de grutas naturales. Entonces, allí en una gruta, en esa gruta construían sus habitaciones. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les estoy diciendo, como unas cuevas que ellos adecuaban para vivir, ¿de acuerdo? En todo caso, fue en Nazaret donde María escuchó la llamada de Dios. Luego, después de su compromiso con José, siempre en Nazaret fue donde se instaló la Santa Familia y donde Jesús pasó su infancia, su adolescencia y su juventud y la mayor parte de su vida de adulto, alrededor del 90% de su vida terrestre. El hecho de que María, comprometida, haya vivido la anunciación en el mismo lugar donde vivía antes de vivir con José,
Cuando el ángel le dice a José, no tengas ningún reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer, no solo es conforme con el relato evangélico, sino también con los descubrimientos arqueológicos realizados hasta ahora en Nazaret. Bien, esto era al respecto de Nazaret. ¿Quién fue José? Fue un artesano de Galilea, ¿sí? Fue un hombre que se dedicó al tema de la carpintería y también fue albañil. Algo se dañó, algo hay que reparar, José iba y trabajaba y esta era la manera como se ganaba el dinero y llevaba sustento para su casa. Esa profesión le obligaba a recorrer las aldeas vecinas buscando trabajo. Con lo que le pagaban mantenía a su pequeña familia. Su ejemplo le sirvió a Jesús para crecer en la bondad y el respeto a la figura del Padre de todos, Dios. Los evangelios solo hacen una mínima referencia a José en los relatos del nacimiento. Después desaparece y Jesús aparece acompañado de su madre y sus hermanos. A juicio de los expertos, esta ausencia pudo deberse al fallecimiento de José. Recordemos que José fallece en ese proceso de la adolescencia de Jesús. Bueno, podemos mirar entonces que ningún trabajo es deshonra, ¿no? Qué bonito, mire, José se ganaba la vida de una manera sencilla, pero era trabajador, no hay ningún problema, no hay ningún trabajo que deshonre. Deshonra sería robar o hacer cosas que no están permitidas, pero qué lindo, mire, ningún trabajo es deshonra. Todo en la vida hecho con amor puede servir para llevar el sustento a las familias. Los evangelios solo hacen una mínima referencia a José en los relatos, ya lo dijimos. Bueno, vamos a continuar. Vemos acá una imagen que nos muestra la figura de José y tal vez Jesús aprendiendo el oficio de la carpintería. Muy bien. Seguimos. María, ¿quién fue María? Una muchacha de pueblo. Tampoco tenemos información de María, como toda muchacha de Nazaret, se encargaba de las labores de la casa y de educar a Jesús. Cada sábado acudía con su familia a la sinagoga para escuchar y meditar la palabra. Por su presencia en los evangelios sabemos además que era una mujer con un rico mundo interior, que guardaba las cosas en su corazón. Esa sensibilidad le permitió desarrollar un profundo espíritu de fe. Ese mismo espíritu lo transmitió a su hijo en la infancia y lo enseñó a encontrar a Dios en la vida. Estaba atenta a las necesidades de los demás y era solidaria con sus sufrimientos. Como madre estaba dispuesta para atender con generosidad a quien pudiera necesitar de su ayuda. Era una mujer fuerte, soportó el dolor propio y ajeno y fue capaz de acompañar a su hijo en los momentos más difíciles. María fue una mujer sencilla. De ella es concebida o es vista como la pequeña, la sierva, la esclava, la Anahuín, es decir, la pobre de Yahvé. Aquella mujer a quien Dios miró con misericordia y le dio todo este regalo y la eligió para que fuera la madre del Hijo de Dios. Bueno, sigamos mirando. Aquí vemos una imagen de María en este proceso, ya con su barriga, con José, una mujer encarnada, una mujer sencilla, una mujer amorosa, tierna, una mujer que hizo camino, una mujer que también sufrió, que le dolió, que supo y que asumió la vida y que acompañó a Jesús hasta el final. Bueno, ¿y quién fue Jesús? Jesús fue un niño como los demás. En este ambiente y en compañía de estas dos personas privilegiadas, es decir, José y María, creció Jesús. Como niño compartía la vida cotidiana de los niños de Nazaret. Jugaba, obedecía a sus padres, ayudaba en casa. Más tarde aprendió el oficio de su padre y le ayudaba en su trabajo. No había libros, lo que Jesús aprendió lo hizo mediante la observación de la vida y gracias a la tradición oral. Con la guía de su madre y del Espíritu adquirió una profunda sabiduría del corazón. Cuando más tarde fue el maestro, hablaba con convicción y autoridad, no tuvo mujer, en contra de las costumbres de la época. Llegado su momento, abandonó su hogar y su familia para anunciar el reino de Dios. Jesús fue un hombre encarnado que aprendió de su familia y lo que aprendió de su familia lo aplicó y se lo enseñó a las personas. Esos valores y todo eso que él nos contó y nos compartió, toda esa compasión la aprendió de José y de María. Todo eso que él nos enseña en las parábolas, esos ejemplos, él lo vio en su mamá, en la manera como ella amasaba el pan, en la manera como vertía esa levadura para que el pan estuviera, en la manera como se cultivaba y se regaba la semilla, y por eso esta hermosa parábola tan linda, esta parábola de la semilla que cae en tierra buena y otra que no cae en tierra buena y se la comen los animales, la seca el abrojo, etc. Pero vemos a un Jesús que lo que hizo fue
amparado y, digamos, fortalecido desde un testimonio de familia. Y por eso es importante la familia. Sigamos mirando un poco acá. Vemos esta imagen tan linda de María que nos muestra a Jesús siendo un adolescente o saliendo de su etapa de niño, tan bonito. Así están la mayoría de ustedes, bueno, ya algunos tal vez en sexto, ahorita en séptimo, un poquito más grandecitos, pero así también fue Jesús. Qué rico y qué lindo que nos identificáramos hoy con esta imagen de Jesús, de un Jesús obediente y un Jesús que supo aprender de su familia lo bueno y llevarlo a la máxima potencia en su vida. Bueno, sigamos mirando un poquito acá. Ya, hasta aquí es el tema del día de hoy. Bueno, queridos estudiantes, quisiera dejarles a todos esta invitación para que sigan leyendo el Evangelio de San Lucas. Vamos a vivirlo, Evangelio capítulo 5, 6, 7 y 8. Hay unas pautas para hacer el informe de lectura. Este viernes deben enviar un audio de los capítulos 5 y 6. De este viernes en 8 deben enviar un informe de lectura, segundo informe de lectura de los capítulos 5, 6, 7 y 8, siguiendo las pautas que yo les he dado. Para que se ganen ese 10, deben seguir esas pautas que yo les doy. Y bueno, hagan las cosas bien. Les deseo a todos un feliz día, que Dios me los bendiga. Y bueno, seguimos compartiendo. Esta es una de otras clases que tendremos en este periodo de esta forma. Un abrazo y bendiciones para todos.